Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a poner punto y final a este miniciclo de cine europeo que comenzamos hace unos días con M, el vampiro de Düsseldorf de Friedland del año 1931, que continuamos con la coproducción italo-francesa Rocco y sus hermanos del año 1960 dirigida por Luchino Visconti, y vamos a poner, ya os digo, colofón a este pequeño ciclo de cine europeo con una producción británica del año 1985. Esta es un poquito, digamos, más contemporánea, más moderna, aunque evidentemente ya es una película que tiene ya casi 40 años. Aún así es una de las grandes producciones de los años 80 en lo que a películas se refiere, mejor dicho, en lo que a dramas de época y a películas dramáticas se refiere, y es una gran adaptación de una novela que además tiene exactamente el mismo nombre que la película. La película está producida, dirigida y guionizada por uno de esos tríos absolutamente magistrales que durante las décadas de los años 70, los 80 y los 90 nos dieron auténticas obras maestras como fueron Regreso a Hogwarts End o como, sin ir más lejos, Lo que queda del día, ambas están aquí comentadas en el canal. Me refiero al productor Ismail Mercan, al director James Ivory y a la guionista Ruth Prawer Jabala. La película que vamos a comentar esta noche es otro de esos prodigios que salieron de la gran productora que fue la Mercan Ivory Productions y que es todo un prodigio de sensibilidad, de guión, sobre todo de interpretaciones, de puesta en escena, pero sobre todo de romanticismo y con un tratamiento de la fotografía y de la luz y sobre todo de la puesta en escena absolutamente soberbios. La película que vamos a comentar esta noche, que yo ya la tengo en Blu-ray desde hace ya algo más de un año, es nada más y nada menos que Una habitación con vistas, ya os digo, del año 1985, dirigida por James Ivory. James Ivory, al que ya he mencionado anteriormente, se le puede considerar como un director especializado en películas de época, pero sobre todo se le puede considerar como el auténtico y gran heredero de la tradición de Luchino Visconti en lo que a este tipo de películas se refiere, en lo que a dramas de época se refiere. Si Luchino Visconti era un director que se preocupaba prácticamente en exceso por las interpretaciones, por el estilismo de los personajes, por el vestuario muy detallado en el que todos los trajes y vestidos que lucían sus actores en las películas eran prácticamente como piezas de museo, por una fotografía absolutamente inconmensurable, con un tratamiento del color muy sutil, muy distinguido, muy elegante en todo momento, se puede decir que todos estos elementos los hereda James Ivory. Puede ser que a lo mejor tengan, evidentemente tienen un punto común los dos directores, pero no sé hasta qué punto a lo mejor les haya podido influir. Los dos directores, tanto Luchino Visconti como James Ivory, los dos son homosexuales, y los dos tienen una especie como de sensibilidad especial para lo que es el tratamiento de los guiones, para los dramas de época, y también así, por no decirlo, por los amores imposibles. Aunque en Una habitación con vistas, en esta película no se trata, ni muchísimo menos, una película de amor imposible, pero al igual, por ejemplo, que Lo que queda del día, que también películas como por ejemplo Confidencias o como Rocco y sus hermanos hasta cierto punto, se tratan relaciones de personajes que muchas de ellas pueden romper con los convencionalismos que había en la época en la que están establecidos o emplazados los acontecimientos de la película y que siempre nos dan como una nueva lectura de todos aquellos convencionalismos que había en aquella época, pero rotos totalmente. En el caso de Una habitación con vistas tenemos nuevamente una historia de amor aparentemente imposible, pero que poco a poco los protagonistas van rompiendo una serie de barreras, sobre todo la protagonista, Helena Bonham Carter, de la que ahora hablaremos en profundidad y de la que ahora os presentaré, y que se atreve a romper esas reglas establecidas de la época victoriana y por extensión de la época eduardiana, que es la época en la que se desarrolla la película. El filme está protagonizado, ya os digo, por Helena Bonham Carter, pero también tiene un elenco de personajes, de actores y de actrices absolutamente soberbio, todos ellos británicos. Tenemos a Helena Bonham Carter, a Maggie Smith, Judi Dench, Julian Sands, Daniel Day-Lewis, Simon Callow. Realmente un reparto absolutamente magistral. Todos ellos están fabulosos, con una dirección de actores y de actrices, por qué no decirlo, absolutamente extraordinaria. James Ivory siempre ha sido un director que particularmente, o bajo mi punto de vista, se ha caracterizado por un cuidadísimo, por un cuidadísimo estilo elegante, lleno de sutilidad, ya no solo en la puesta en escena, sino lo que se refiere a la dirección artística, el tono, el ritmo de cada una de sus películas, todo muy calculado. Y ya os digo que es heredero, particularmente de Visconti, en todo lo referente a las temáticas que toca. En Regreso a Hogwarts End, de James Ivory, vimos la lucha de clases que había entre las
distintas clases sociales de la época victoriana en Inglaterra. Si os acordáis un poquito de lo que era el argumento de Regreso a Hogwarts, teníamos a Anthony Hopkins representando, digamos, lo que era la clase alta, a Emma Thompson representando la clase media, y luego también tenemos una clase baja en la película en el que todas estas tres clases, digamos, que estaban representadas y que a su vez había interrelaciones entre ellas. Pero Una habitación con vistas no es una película en el que se establezca una relación entre las diferentes clases sociales o los diferentes estamentos socioeconómicos de lo que era la época victoriana o la época eduardiana, sino que lo que tenemos es una sencilla historia de amor, pero que representa una ruptura de los convencionalismos de la época victoriana. Muy parecido a lo que Martin Scorsese quiso hacer, por ejemplo, en La Edad de la Inocencia, pero cuyos personajes no se atrevieron, por lo tanto, a romper los convencionalismos de la época. En Una habitación con vistas sus personajes sí lo hacen. Es evidentemente una época posterior, prácticamente esta película se desarrolla 40 años después que La Edad de la Inocencia y unos 20 años después que Regreso a Hogwarts End. Es decir, ya estamos dentro del siglo XX, y esa ruptura de todo lo que eran los esquemas sociales de la época eduardiana y victoriana, ¿por qué no decirlo?, evidentemente ya no estaban tan mal vistos o tan terriblemente vistos como en las películas que os he mencionado anteriormente. La protagonista de esta película, Helena Bonham Carter, si os hablo un poquito de ella, es una de esas actrices que ha sido absolutamente todoterreno, pero que yo me acuerdo que durante los años 80 y durante los años 90 se la conocía por protagonizar o por estar siempre en películas de época. Si mal no recuerdo, Una habitación con vistas es prácticamente la película que le lanzó a la fama, aunque ella ya había sido prácticamente protagonista de otra película llamada Lady Jane, pero que no tuvo la repercusión, evidentemente, de una gran producción como podrían ser las producciones que hacían Esmail Merchant y James Ivory con estas películas de época. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que Una habitación con vistas es la película que lanzó al estrellato a Helena Bonham Carter, pero que también particularmente, digamos que la encasilló en los dramas de época. Posteriormente, en el 1993, vendría Regreso a Hogwarts End, en el año 97 vendría Las alas de la paloma, en el año 94 Frankenstein de Mary Shelley, en el año 2008, 2009, 2007, no me acuerdo exactamente, vendría esa película de Tim Burton junto a Johnny Depp, que era Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Flint. Es decir, películas todas ellas emplazadas en un marco histórico determinado, y que parece que Helena Bonham Carter estaba casi en todas las películas de época que se hacían en todo momento en aquella época. Es decir, tanto películas de terror como películas suspense, musicales, dramas de época, es decir, siempre en cada película. Yo me acuerdo que cuando salía una película de época, nos decíamos entre los que nos gustaba el cine, en mi círculo de amigos, decíamos, bueno, ¿y Helena Bonham Carter qué papel hace en la película? Aunque a lo mejor no estuviera en ella, pero era una broma particular que teníamos, como diciendo, bueno, es tan asidua a los dramas de época que Helena Bonham Carter tenía que estar sí o sí. Realmente esta es la película que tiene la fama, o que lanzó a la fama a Helena Bonham Carter, y que tiene, digamos, por así decirlo, la culpa de que se la esté siempre encasillando en películas de la época victoriana o de la época eduardiana. Pero realmente, viendo lo que son las interpretaciones de Helena Bonham Carter en todas las películas que ha hecho, mejor dicho, en las películas de época que ha dicho, siempre se desenvuelve de una manera extraordinaria. Porque, si me permitís deciros que Helena Bonham Carter, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista subjetivo, tiene como esa cara como de mujer de época, de mujer antigua, tiene rostro de mujer de, ¿cómo os diría yo?, de esas fotografías en blanco y negro de 1890, de 1900, de 1910, en la que además los trajes de época le quedan absolutamente niquelados. Es una actriz que no tiene excesiva estatura, creo que mide 1,57 m, pero que en sus facciones, digamos, parece sacada esta actriz de una época anterior al siglo XX. Es decir, parece que Helena Bonham Carter siempre ha estado presente en las películas de época de este estilo, porque los directores veían en ella, cuando realizaban las labores de casting, digamos, una aproximación a los personajes de época que Helena Bonham Carter, debido al físico, a su estatura menuda, pero a su brillante interpretación y a la puesta en escena interior que ella tiene en cada uno de sus personajes, una actriz absolutamente todoterreno para este tipo de films. Y la verdad, ya os digo que Una habitación con vistas es la película que la lanzó al estrellato en este tipo de producciones, pero que ella misma luego ha reconocido que aunque ella se ha ido al estrellato por este tipo de películas, no es realmente las que más le satisface realmente interpretar. Pero todo hay que decirlo,
es uno de los grandes, es Helena Bonham Carter, una de las grandes actrices de las últimas décadas, que hoy en día ya está incluso relegada a producciones de televisión. Creo que en aquella serie de Netflix apareció, que se llamaba The Crown, La Corona, en la que interpreta a un personaje, ahora no me acuerdo cuál porque estuve viendo algunos capítulos de la serie, pero que realmente pues ella da, digamos, por así decirlo, como el do de pecho en todos sus papeles, en todas sus interpretaciones, pero siempre con ese rostro un tanto a medio camino entre lo moderno y lo antiguo, con esas expresiones y esas maneras que tiene de interpretar, en la que parece que están sacadas como de otro siglo, de otra época. Por eso yo creo que Helena Bonham Carter ha tenido tanto éxito en todo lo que es el desarrollo de estas películas. Además que es una actriz muy prolífica. Ha estado varias veces nominada al Oscar. En 1997 lo estuvo por Las alas de la paloma, una película que, si me permitís el inciso, es un film que le hermana un tanto con Una habitación con vistas, porque también se desarrolla en Italia. Parte de Una habitación con vistas también se desarrolla en Italia, más concretamente en Florencia. Para terminar con la presentación de esta gran actriz que es Helena Bonham Carter, ella estuvo nominada, ya os digo, varias veces al Oscar, pero ha tenido mucho más reconocimiento en Inglaterra que fuera de Inglaterra. Es decir, ha sido profeta en su tierra, ya que los ingleses han estado mucho más acostumbrados ya no solo a premiar a las interpretaciones de sus estrellas, de sus actores o actrices, sino que al provenir del teatro han forjado una calidad interpretativa en todos los actores y en todas las actrices absolutamente maravillosa. Kenneth Branagh es uno de ellos, que además fue pareja sentimental de Helena Bonham Carter. Y luego al resto del reparto, ya os digo, tenemos a Maggie Smith. ¿Qué os puedo decir de Maggie Smith? Que no os haya dicho, que incluso lo haya mencionado en las reviews que hice de las películas de Downton Abbey, de las continuaciones de la serie de Downton Abbey. Maggie Smith es esa actriz británica absolutamente perfecta en su puesta en escena y en sus interpretaciones en todas las películas que ha tenido. Es ganadora de 2 premios de la Academia, siempre como actriz de reparto, porque su especial físico evidentemente no la ha hecho, digo, merecedora, no porque no lo merezca, sino porque su especial físico en Hollywood no la catapultó a primera línea, porque no tenía una belleza estilo Marilyn Monroe, Rita Hayworth o incluso las estrellas de los años 60 o de los años 70 que más estuvieron de moda en Hollywood en aquella época. Pero también tenemos a Judi Dench, la que ha sido hasta hace muy poquito M en la saga de James Bond, que también es otra actriz maravillosa, actriz todoterreno, y a los fundamentales Julian Sands y Daniel Day-Lewis. Es decir, el reparto es absolutamente magistral, pero todo ello es británico. Es decir, James Ivory, el director de esta película, es un director que, siendo estadounidense, se le dice o se le conoce en Estados Unidos como el director estadounidense más británico de todos, porque ha sabido insuflar en todas sus películas, en todas sus producciones, en todas las películas que ha dirigido, digamos, una sutileza y una elegancia más propias de una película inglesa, de una película europea, que más de una película estadounidense. Por el ritmo, por la parsimonia de los actores, por lo que es el tono y evidentemente por la puesta en escena excesivamente elegante para ser evidentemente una película estadounidense. Aunque todo hay que decirlo, las películas estadounidenses de época, como La Edad de la Inocencia, otra película de época muy notable, también tiene una puesta en escena maravillosa, pero el director es Martin Scorsese, un director que tiene raíces italianas, es decir, raíces europeas. Por eso ya os digo que la especial sensibilidad que tiene James Ivory para este tipo de películas es realmente extraordinaria, siempre rodeando a sus producciones de un halo de romanticismo absolutamente magistral. Dentro de lo que es el argumento de Una habitación con vistas, sigue prácticamente a pies juntillas todo lo que es la novela de M. Foster en la que se basa. Ruth Plower Javala, lo que es la guionista habitual de lo que es las producciones de Merchant Ivory, realizó, según los expertos, según los historiadores de cine, una de las adaptaciones casi más fieles, punto por punto, de lo que es una novela. Y se puede decir que Una habitación con vistas es una recreación absolutamente extraordinaria y una fotografía muy buena de todo lo que es el marco de la época eduardiana, tanto desde el punto de vista de lo que son los ingleses, los británicos, los personajes de la película, como desde el punto de vista de los viajes que hacían.
A principios del siglo XX, pues los que eran los personajes, o mejor dicho, las personas de la alta sociedad británica, les gustaba muchísimo viajar por el resto de Europa, sobre todo a Italia. Había una corriente, como os diría yo, un tanto italianizante de lo británico, y en esta película es lo que se muestra, y también en la novela de M. Foster. Es decir, unos personajes de la alta sociedad, en la que están Helena Bonham Carter, con su personaje que es Lucy, a ver si me acuerdo perfectamente de lo que es el nombre, Lucy Honeychurch, que junto con una señorita de compañía, que es una prima suya, una prima un tanto más mayor, viajan a Florencia y digamos que descubren prácticamente un nuevo mundo. Pero este viaje a Florencia del personaje de Helena Bonham Carter, de Lucy, como la voy a llamar hasta ahora, a partir de ahora, es todo un viaje iniciático, en el que no solo se romperán los convencionalismos tan estereotipados de lo que es la moral y la ética victoriana, sino que también representará una ruptura de los convencionalismos en lo que se refieren a las relaciones sociales y a lo que son los casamientos, las bodas, los matrimonios y los compromisos de la época eduardiana. Lucy, en Inglaterra, está comprometida con el personaje que encarna en esta película Daniel Day-Lewis. Pero cuando viaja a Florencia, ella conoce al personaje que interpreta Julian Sands. Este personaje, que se llama George Emerson, es todo lo contrario a lo que representa Daniel Day-Lewis. En ese sentido hay un gran contraste entre los dos personajes. El personaje de George Emerson, lo que simboliza en esta película, lo que interpreta, es un personaje muy idealista, es un personaje que no tiene miedo a romper, ya os digo, esos convencionalismos, no tiene miedo a ser a veces excesivamente impulsivo, incluso para la época en la que se desarrollan los acontecimientos. Pero esa impulsividad, esa espontaneidad que tiene el personaje de Julian Sands, que se llama George Emerson, es lo que precisamente atrae a Lucy, al personaje de Helena Bonham Carter, y lo atrae de una manera en el que no había conocido absolutamente a ningún hombre que fuera de esa, no vamos a decir categoría, sino de esa forma. Ella, ya os digo, está comprometido por el personaje de Daniel Day-Lewis, llamado Cecil, que es todo lo contrario al personaje de George Emerson. El personaje de Daniel Day-Lewis es un personaje demasiado encorsetado. Es un personaje que le gusta mucho alardear, incluso dentro de sus círculos de amistades, como en la propia película se lo ve. Le gusta muchísimo alardear de que él vive en la alta sociedad londinense, en la alta sociedad, evidentemente, del Reino Unido de aquella época. Y la verdad es que para ese punto de vista que tiene Cecil, el personaje que interpreta Daniel Day-Lewis, podemos decir que ve al personaje de Lucy, de Helena Bonham Carter, al personaje de Lucy, la ve casi como una especie como de trofeo a la que él puede admirar, pero en el que no siente un auténtico afecto, no siente una auténtica pasión, no siente un auténtico amor. Es decir, dentro de lo que es la película, James Ivory hace una especie como de crítica social a todo lo que son la sociedad esquemática de ese Londres eduardiano de principios de siglo, simbolizado por el personaje de Daniel Day-Lewis. Es decir, un personaje demasiado esquematizado, demasiado estereotipado para la época, que incluso no siente pasión, que no puede dar ni siquiera un beso a su prometida, en una secuencia que, ya os digo, dentro de la película tiene como unas pinceladas incluso de humor. Pero el personaje de Cecil es, digamos, el prototipo de hombre eduardiano, preocupado por la lectura, preocupado, digamos, por las bellas artes, pero que es, por así decirlo, en lo que se refiere a la materia de lo que es el amor, la amistad, los sentimientos y la pasión, se puede decir que es un cero. Es decir, no tiene absolutamente nada, no siente nada, y es muy frío con el personaje de Lucy. Sin embargo, Lucy ve en el personaje de Julian Sands, de George Emerson, alguien completamente distinto, alguien espontáneo, alguien que, digamos, que no se espera las acciones que va a realizar, una persona un tanto idealista, que está preocupada por los mismos valores que Cecil, por la belleza, por la cultura, pero de un modo completamente distinto. Es el personaje que Lucy encuentra en Florencia en el viaje que hace con su tía, y todos estos personajes, digamos, de la época eduardiana, que viven, o mejor dicho, están hospedados allí en Florencia, en este viaje que hacen a Florencia, en una especie como de pensión, de hotel, son los típicos personajes que se pueden encontrar en casi todas las películas de época británicas. En ese sentido, Una habitación con vistas es una película prácticamente de libro, en lo que se refiere al típico drama de época. Tenemos al personaje, a los dos personajes principales, enamorados el uno del otro. Tenemos a la típica señora muy preocupada porque un beso entre un hombre y una mujer puede ser algo muy pecaminoso, o que puede ser
totalmente un escándalo, el personaje que interpreta Maggie Smith. Tenemos también a la típica señora un tanto mayor, ya entrada en años, pero que también le preocupa, vamos, no es que le preocupe, pero que le gusta mucho lo que es el cotilleo, el alcahueteo, el personaje de Judi Dench. Tenemos incluso a dos encantadoras señoras mayores que representan, digamos, la vida ante la época victoriana y eduardiana. Son estas señoras que van viajando de sitio en sitio, de lugar en lugar, dentro de lo que es Europa, que incluso a mí me recuerda mucho a los personajes de la última película de John Huston llamada Dublineses. Es posible, Dublineses es posterior a esta, pero es posible a lo mejor que John Huston pudiese basarse para algunos personajes de su época en los dos personajes de las ancianitas en una habitación con vistas. Es decir, en lo que se refiere a representación de todos los personajes, tenemos en una habitación con vistas todos los estereotipos de los típicos personajes victorianos. La pareja enamoradiza, la mujer preocupada, digamos, por esas actitudes pecaminosas de uno de los dos enamorados, la alcahueta, o por así decirlo, la que está más preocupada por, como os diría yo, por lo que son los cotilleos o los chismorreos. Es decir, tenemos una amplia fauna, por así decirlo, de personajes. Pero que, claro, todos ellos tendrán una función muy específica dentro de lo que es la película, y que en ese viaje a Florencia que tiene Lucy con Maggie Smith, con la que es su prima, digamos que ella, pues, encontrará un mundo completamente nuevo. En ese sentido, Una habitación con vistas es una película iniciática. Me explico. Una película en la que una mujer joven de una Inglaterra eduardiana de una determinada época, con una determinada educación, viaja a un sitio que le trastoca los esquemas por completo. Y ve la vida, ve, digamos, el mundo de un modo totalmente distinto a su regreso a Londres. Es decir, que en su viaje a Florencia, cuando ella vuelve a Londres, volverá siendo una persona completamente distinta. Es decir, es como, por ejemplo, el viaje de Frodo en El Señor de los Anillos, que cuando vuelve a Hobbiton es una persona completamente distinta. Por eso dicen mucho que viajar abre mucho la mente, en el sentido de que conoces otras maneras de ser, otras maneras de vivir. En este caso, el personaje de Lucy, ese viaje a Florencia, será lo que le cambie la vida por completo. Por eso, Una habitación con vistas es una película que trastoca los personajes y que los hace girar 180 grados para convertirles en algo que no había sido posible sus acciones sin que ese viaje si no se hubiera realizado. Es decir, en Florencia es cuando conoce al personaje de George Emerson, al personaje de Julian Sands, a ese personaje que le enciende una pasión que ella no habría ni muchísimo menos sentido con el personaje de Daniel Day-Lewis. En ese sentido, los personajes de Una habitación con vistas son unos personajes que rompen con las convenciones, digamos, con los estamentos puritanos, éticos, morales de la Inglaterra más purista, más conservadora, para darle una visión completamente nueva a todos estos personajes. En ese sentido, yo creo que la labor de James Ivory, la labor de Ruth Praver-Javala, la labor de Ismael Mercan como productor, director y guionistas, evidentemente, es completamente fantástica, fabulosa, en el sentido de que nos ofrecen una visión completamente destructiva de lo que son los esquemas narrativos y los esquemas convencionales de lo que es la ética, la moral, de lo que son los estamentos victorianos y eduardianos, representando unos personajes que rompen con esos esquemas para tener una vida completamente distinta. Es más, por ejemplo, lo que es el plano final de la película, que viene aquí expuesto en lo que es la portada del Blu-ray, es completamente, digamos, escandaloso para la época, porque en una ventana, lo que no puede haber ni muchísimo menos en 1907 o 1908, cuando ya se han casado estos dos personajes al final de la película, se puede decir que eso no se hacía hace 120 años. Hace 120 años que viesen en una ventana besarse un hombre y una mujer era completamente, como os diría yo, un escándalo. Por lo tanto, ese plano, que además es el póster prácticamente de la película, en la que Julian Sands y Helena Bonham Carter, en la que George y Lucy se están besando, era una ruptura total con todos los esquemas de la época. Por eso, James Ivory lo que quiere hacer en esta película es una crítica totalmente encubierta a todo lo que eran los convencionalismos de aquella época en el Londres victoriano y por extensión en el Londres eduardiano. Podemos decir que Una habitación con vistas es una película que además, desde un punto de vista narrativo, tiene una estructura, como diría yo, a caballo entre lo operístico y lo novelístico. Porque los títulos de crédito de la película, digamos que son, o nos presentan directamente a los personajes,
en cada una de las situaciones que tienen, en Florencia, en Londres, pero es una presentación muy típica, por ejemplo, de las obras teatrales, en el que al principio se nos exponen los personajes con los nombres que tienen, o incluso en las novelas, en lo que cogemos el primer capítulo o al principio vemos una relación de todos los personajes que van a interpretar, o mejor dicho, que van a estar presentes en la novela o incluso en la obra de teatro. Por lo tanto, aquí lo que James Ivory ha querido tener es una fidelidad casi mimética con lo que es el original literario, expresándonos todo lo que son los personajes, las situaciones, con una serie de intertítulos que nos desarrollan anteriormente a las secuencias todo lo que se va a producir en dichas secuencias. También tiene James Ivory en esta película una especie como de pincel o de pinceladas humorísticas. Por ejemplo, cuando los personajes, todos ellos, los personajes británicos, están dando un paseo por lo que es la Toscana, por lo que es los alrededores de Florencia, el intertítulo que precede a esta secuencia dice: y ahora los personajes van a ir a dar un paseo, digamos en carroza, vamos, en lo que es en la calesa con los caballos, pero los caballos o la calesa está dirigida está conducida por italianos. ¿Qué quiere decir esto de que esté conducida por italianos? Es decir, que los ingleses a lo mejor tienen un modo de conducir los coches de caballos o los coches tirados por caballos de un modo especial. Era, por ejemplo, ese mismo sutil y elegante punto de vista humorístico que tenían, por ejemplo, los personajes, sin ir más lejos, de Pánico en el Transiberiano. Cuando uno de los personajes le dice a Peter Cushing: ustedes pueden ser el monstruo, refiriéndose a Peter Cushing y a Christopher Lee. Y le dice Peter Cushing: imposible, nosotros somos británicos. Es como diciendo, es que los británicos tenemos que ser todos perfectos, inmaculados, todo hacerlo bien. Por eso en los intertítulos, digamos que ese punto de vista humorístico lo expresa James Ivory en estos intertítulos para darle ese tono un poco más distendido a lo que es la producción, a lo que es la película. Por eso dice: y ahora van a dar un paseo en coche de caballos, pero los coches de caballos son conducidos por italianos. Como diciendo, es que no los conducen demasiado bien. Nosotros los ingleses lo podríamos haber hecho mejor. En ese sentido, yo creo que James Ivory no renuncia a ese punto de vista humorístico, a ese humor inglés tan british, tan británico, tan característico de algunas producciones británicas, aunque no demasiado dentro de lo que son sus películas propiamente dichas. En ese sentido, lo que es la película tiene una estructura narrativa, ya os digo, que está dividida como en varias secuencias, tanto en Florencia como en Londres, como en alrededor de la campiña de Londres, donde se desarrolla también otra serie de acontecimientos, pero siempre precedidos por unos intertítulos en el que nos indica lo que va a ocurrir. Incluso lo que indica la psicología de cada uno de los personajes. Casi al final de la película los intertítulos son: y Lucy Honeychurch ahora miente a Cecil, miente a George, miente a sus familiares, miente, porque va ocultando sus sentimientos hasta que se da cuenta que esa pasión que siente por el personaje de Julian Sands, por George Emerson, es absolutamente sincero, es un amor verdadero, como lo dice el personaje de Denholm Elliot, otro de los componentes del reparto. Es decir, que todo está precedido, yo os digo, por unos intertítulos que nos preparan un poquito para las secuencias que van a venir posteriormente. En ese sentido, Una habitación con vistas tiene una estructura narrativa más en forma de novela, o más en forma, por así podríamos llamarlo, como de obra de teatro, porque siempre de estos intertítulos vienen además expuestos en pantalla con una serie como de dibujos, como de florituras, como de guirnaldas, como de tocados, por así decirlo, de lo que es la decoración victoriana. Es decir, son como telones que caen, el telón que cae dentro de lo que son las producciones teatrales. Es decir, en ese sentido yo creo que, como el teatro es tan importante para los ingleses, James Ivory quiso darse, digamos, como un gustazo personal y decir: y aquí voy a expresar en esta película, digamos, el punto de vista novelesco, teatral, ya no de los personajes, sino de la puesta en escena en particular. Dentro de lo que es, por ejemplo, el apartado técnico, hay que destacar fundamentalmente la fotografía. De las películas de James Ivory se dice mucho o yo he leído de las películas de James Ivory, que son como una asociación un punto de vista un tanto despectivo, bajo mi punto de vista, que son como una sucesión como de postales una detrás de otra. Efectivamente, hay que reconocer que James Ivory, en lo que se refiere a la fotografía, tiene unos encuadres absolutamente magistrales. Pero esto de que algunos críticos se refieren de que tiene una planificación tipo postal de lo que son la fotografía de la película,
no está para nada justificado. Y es porque realmente para darle un estilismo a lo que es la fotografía, para darle un determinado colorido, para darle una textura, porque todo ello hace que la fotografía de una habitación con vistas sea particularmente exquisita y absolutamente deliciosa. La verdad es que hay muy pocos directores que planifiquen en función de un romanticismo, de un uso de la luz, de un uso del color y sobre todo de un tipo de colores que además está lleno de contrastes. Por ejemplo, lo que son los interiores, filmados extraordinariamente por James Ivory, suelen tener unos tonos muy fuertes, tienen una saturación de color excesivamente fuerte. Por ejemplo, dentro de lo que es la pensión en Florencia hay secuencias de lo que es la sala común de todas las personas del hotel, que además está decorada con con un papel puesto en la pared de tonos rojizos, pero con unas flores muy estrambóticas, pero con unos tonos rojizos que son un rojo, un burdeos, absolutamente con un tono muy saturado. Sin embargo, por ejemplo, contrasta todo esto mucho con los exteriores, que tienen un color, por ejemplo, del bosque, de lo que es Florencia, la Toscana, con un color muchísimo más suavizado. Sobre todo también esto lo vemos en lo que son las secuencias de los interiores, ya no solo en Florencia, sino en Londres, en el que los interiores son muy recargados, tanto visualmente como en lo que a planificación se refiere. Parece que la decoración victoriana y eduardiana era así, era muy recargada, muy sobrecargada, era muy, vamos a decir que fuera muy gótica, pero sí tenían muchísimos elementos en todo lo que era la puesta en escena y lo que era la edición artística. Pero luego eso también contrasta con los exteriores, por ejemplo, de lo que es la residencia de verano de los Honeychurch, donde está Lucy con toda su familia. Es decir, que también en ese sentido Una habitación con vistas es una película de contrastes, es decir, muy recargados los interiores, pero los exteriores tienen una sensación como de amplitud absolutamente soberbia. Es decir, James Ivory técnicamente es un director que sabe tratar muy bien los exteriores, dándonos como una sensación como de libertad de los personajes que no tienen otros directores. Pero también en los interiores sabe cómo recrear con ese diseño de producción y esa puesta en escena tan sumamente recargada los interiores que parecen auténticas, ya os digo, fotografías de la época victoriana, pero a color. Absolutamente magistral en ese sentido todo lo que es la dirección artística de James Ivory. Es más, la dirección artística fue uno de los Oscar que se llevó Una habitación con vistas, que si mal no recuerdo tuvo 8 o 9 nominaciones al Oscar y se llevó 3. El guión, ya os digo que, como hemos comentado anteriormente, es una adaptación muy fiel, que ganó el Oscar a la mejor guión adaptado, pero sobre todo también a la dirección artística y al vestuario. El vestuario merece un apartado completamente aparte de todo lo que son los diferentes aspectos de la película, ya que el vestuario se puede decir que son auténticas piezas de museo. Y como os he dicho anteriormente de Helena Bonham Carter, todos los personajes, sobre todo Judi Dench, Maggie Smith y la misma Helena Bonham Carter, parecen personajes sacados de la época victoriana, porque además en la puesta en escena de cada una de estas tres grandiosas actrices, todos los movimientos de la puesta en escena de los personajes están cargados de sutilidad. Es decir, la interpretación de las tres actrices es absolutamente soberbia, pero todo amparado por un director, como ya os he dicho anteriormente, muy british, muy británico, que supo captar en estas décadas gloriosas de los 70, 80 y 90 aspectos de lo que eran las interpretaciones, o mejor dicho, el modo de ser de las personas de la Inglaterra victoriana y de la eduardiana por extensión. Cosa que muchos de los directores de hoy en día, cuando han pretendido hacer una película de época, como por ejemplo la de Mujercitas de Greta Gerwig, que tenéis aquí comentada en el canal, pero que es una excepcional película, las actrices no parece que estén interpretando a personajes de 1860, sino que parecen chicas realmente del 2020, de nuestro siglo. Porque quiso Greta Gerwig darle un punto de vista más contemporáneo, digamos, por un punto de vista incluso políticamente correcto, pero no es el caso de James Ivory. James Ivory siempre se va, digamos, a perfilar sus personajes, siempre se va a quedar con lo que son las interpretaciones, o mejor dicho, el modo de ser de los personajes de la época victoriana. Y eso le da un plus como director bajo cualquier punto de vista. La banda sonora es otro de los grandes puntos a favor que hay que comentar. La banda sonora es una partitura que también está cargada de sutilidad y elegancia, pero sobre todo por la inclusión de diferentes partes, diferentes áreas de Madame Butterfly de Puccini, absolutamente magistral en lo que son los primeros compases de la película y que acaba siendo también
si mal no recuerdo, los últimos compases prácticamente del final de la misma. Es decir, la banda sonora tiene una estructura circular, en el que prácticamente la película empieza y acaba de la misma manera. Pero James Ivory no se queda ahí solo desde el punto de vista musical, sino que desde el punto de vista argumental se puede decir que la película empieza y acaba de la misma manera. Lucy, Honeychurch y Maggie Smith llegando, y de ahí lo que es el título de la película, llegando a lo que es Florencia, abriendo unos ventanales y dándose cuenta de que no le han dado, digamos, una habitación que tengan vistas, por así decirlo, al Duomo, es decir, a lo que es la gran basílica, la gran catedral de Florencia, sino que es, digamos, pues una habitación que da a un patio interior. Y entonces los personajes, digamos, que se intercambian las habitaciones para poder tener, evidentemente, una habitación con vistas. Y esa habitación con esas vistas será la que tengan los dos protagonistas al final de la película en esta secuencia que yo os he mencionado anteriormente, donde aquí sí ya tienen vistas a lo que es el Duomo de Florencia. Por eso la película se llama Una habitación con vistas, porque se puede decir que Lucy y George, los personajes de la película, los protagonistas de esta película, se conocen por el intercambio de habitaciones y por las vistas que tienen cada una de estas habitaciones. De ahí que la película se llame Una habitación con vistas y que sea el elemento fundamental que hace que estos personajes se conozcan. Para mí Una habitación con vistas, algunos críticos, escritores, incluso historiadores de cine, la han situado como lo mejor entre lo que es la filmografía de todo lo que es el trío de Ismail Merchant, James Ivory y Ruth Pravert-Jabala, aunque yo tengo que decir sinceramente que tanto Regreso a Hogwarts End como Lo que queda del día son películas que están bastante por encima, en el sentido de que James Ivory fue como calentando motores con estas producciones de finales de los 70 y principios de los 80. Hay otras dos producciones que a mí me gustaría comentar aquí en el canal también de este trío, en particular de Merchant, Ivory, Jabala, que son Las Bostonianas y Maurice. Realmente otras dos producciones absolutamente magistrales. Se puede decir sin temor a equivocarse que James Ivory, con Una habitación con vistas, dio un paso de gigante en lo que era la clase del cine que él quería representar y sobre todo el mensaje que él quería exponer. Él quería exponer una ruptura de esquemas de la Inglaterra victoriana y realmente lo consiguió. La película en su momento fue, Una habitación con vistas, fue un absoluto éxito, que yo os digo, tuvo 8 nominaciones al Oscar, se llevó 3 estatuillas, pero que fue mucho más reconocida realmente en el Reino Unido, en Inglaterra, más que en Estados Unidos. Es una producción eminentemente europea. Evidentemente es una producción británica, que aunque James Ivory sea estadounidense, ya os digo que su estilo de filmar es absolutamente y eminentemente inglés. Por eso la he querido incluir dentro de este pequeño ciclo de películas europeas. Una habitación con vistas ya no es solo la catapulta al éxito que supuso, digamos, el éxito de esta película. Lo que supuso fue una catapulta para, ¿cómo os diría yo?, para el lanzamiento de Helena Bonham Carter, sino que además marcó un antes y un después en lo que fue la filmografía de James Ivory. A partir de lo que fue Una habitación con vistas, vendrían en 1992 Regreso a Hogwarts End, y luego también un año después, en el 93, Lo que queda del día, la que yo creo que es la mejor película de todos estos tres protagonistas, de Ismail Merchant, de James Ivory y de Ruth Pravert-Jabala. Realmente extraordinaria película que tenéis aquí comentada en el canal, como creo anteriormente que os he indicado. Para mí Una habitación con vistas además representa, por así decirlo, el culmen de las películas de época, o una de las obras cumbre de las películas de época británicas, porque ya os digo, representa absolutamente todo lo que es el círculo, por así decirlo, de personajes característicos de aquella época. Pero ya os digo, queriendo salirse James Ivory un poquito del tiesto, representó una historia que rompe por total con los esquemas de este tipo de cine, y con este tipo de cine quiero decir el tipo de representaciones o el tipo, digamos, de formas de actuar tan encorsetada hasta cierto punto de lo que es la moral y la ética victoriana y por extensión la eduardiana. Para mí Una habitación con vistas es un ejemplo de lo que debe de ser una película, digamos, de época. Extraordinaria puesta en escena, magníficas interpretaciones, una sutilidad y una elegancia plasmados en la parte técnica, es decir, en el vestuario, en lo que es la dirección artística, en la banda sonora,
y sobre todo una planificación, ya os digo, novelística, operística, o podemos decirlo un tanto teatral, pero absolutamente deliciosa. Una habitación con vistas es una película prácticamente inolvidable, no tiene un punto flaco. Como punto, no como punto flaco, sino como punto un tanto débil de la producción, puede ser confundida con muchas otras películas de época, hechas, digamos, ya no solo en la misma época, sino en la historia del cine. Pero lo que tiene una habitación con vistas que se despega, digamos, del resto, digamos, es la magnífica dirección que tiene James Ivory, que ya os digo, como os acabo de decir anteriormente hace muy poquito, digamos que fue cada vez a más, dándonos una puesta en escena exquisita con un romanticismo inolvidable. Para mí, Una habitación con vistas es una de esas películas de época o dramas de época que yo tengo especial predilección por este tipo de género que, por desgracia, hoy ya no se hacen muchísimas películas de este estilo, pero que refleja el sentido, la sensibilidad, el romanticismo, pero sobre la sutileza y la elegancia de un director único, de los que ya quedan muy pocos por no decir ninguno. Una absoluta maravilla de película, una pequeña joya y una pequeña obra maestra. Una habitación con vistas. No os perdáis esta película si os gustan esos dramas imposibles, pero que terminan bien, sobre todo con su estructura narrativa circular, en la que todo prácticamente se queda, por así decirlo, en casa. Una habitación con vistas es una película inolvidable para recordar y para ver una y otra vez. Espero que os haya gustado la reseña y este fin de ciclo de cine europeo, que lo cerramos con Broche de Oro, una de las grandes obras maestras de James Ivory, Una habitación con vistas. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.